Proverbios capítulo 21, verso 20. Aleluya, Señor, te alabamos, te bendecimos y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. ¿Cómo dice en la otra versión? Dice: tesoros preciosos y aceite, ¿qué? Hay en la casa del sabio. Bueno, eso es lo que leí. A ver. Dice: en casa del sabio abundan las riquezas y el perfume. En casa del sabio abundan las riquezas y el perfume. Pero el necio todo lo despilfarra. Pero el necio todo lo que Lo despilfarra. lo despilfarra. Diga conmigo: riquezas y perfume. Riquezas y perfume. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo me coloco en tus manos. Pongo en tus manos, Señor, esta palabra para la gloria y la honra de tu nombre. Te pido, Dios, que me unjas con tu Santo Espíritu para poder ser un instrumento tuyo, Señor, y traer, Señor, palabra tuya a tu pueblo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por los pecados de mis hermanos. Señor, bendícenos en esta noche. Donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás ahí en medio de ellos. Y yo lo declaro y lo confieso en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Diga conmigo: riquezas y perfumes. Riquezas y perfume. Cuando la palabra del Señor habla de riquezas, pues ¿de qué estará hablando? Diga conmigo: de riquezas. Es decir, ¿está hablando de qué? De dinero. ¿Está hablando de qué? De prosperidad. Está hablando de riquezas. ¿Y riquezas qué son? Pues bienes inmuebles, dinero en efectivo, cuentas en el banco. Riquezas, ¿verdad? Son riquezas. Y cuando habla de perfumes, ¿a qué se referirá la palabra de Dios? Yo creo que cuando habla de perfumes, y pido permiso a la palabra del Señor para interpretarla de esa manera, cuando habla de riquezas y perfume, el perfume es grato, agradable, ¿verdad? El perfume es un olor que a nuestro gusto es ¿qué? Agradable, ¿verdad? Es rico, es delicioso. Entonces, cuando hay riquezas y perfume, la palabra me está diciendo que además de las riquezas hay paz. Hay tranquilidad. En la casa hay riquezas, es decir, en la casa, en la familia, en el hogar, hay riquezas. Es decir, hablamos de bienes, hablamos de efectivo, hablamos de qué? De prosperidad, pero también hablamos de perfume. Y cuando hablamos de perfume, pues estamos hablando de no solo riquezas, sino además de las riquezas, paz. Las señoras se me quedan calladitas, por favor, te suplico. Amén. Cuando me hablan de riqueza, también me está hablando de qué? De paz, de armonía, ¿verdad? De armonía. Hay casas, porque dice que en la casa del qué? En la casa del qué? Del sabio. Hay casas donde hay riquezas. Amén. Hay casas donde hay riquezas, pero no hay perfume. Es decir, hay muchos hogares donde realmente abunda la plata, abunda el dinero, hay bienestar económico, hay riquezas, pero no hay perfume. Es decir, no se puede vivir en paz, no se puede vivir en armonía, no se puede vivir tranquilo. ¿Por qué? No sé por qué. Hay riquezas, pero no hay qué, no hay perfume. Y otras casas hay perfume, pero no hay riquezas. Es decir, se vive bien, hay un ambiente bonito, es agradable, pero hay necesidades, hay escasez, hay pobreza. Hay hogares que a pesar de que les faltan las comodidades y el dinero, viven como contentos, felices, ¿verdad? Pero la idea de Dios no es que haya riquezas y falte el perfume, o no que haya perfume y falte las riquezas. La idea de Dios, ¿cuál es? Que tanto en una casa haya perfumes como también haya riquezas, que haya riquezas pero también haya ¿qué? Perfume. El Señor decía que en mi casa haya riquezas. Diga conmigo: que haya riquezas. Pero también desea que en mi casa haya perfume. Amén. Que huela rico mi casa. Mire, una casa cuando no vive en paz, una casa cuando no se vive en paz, el ambiente de la casa no es agradable. Amén. No es agradable. Y cuando usted entra a esa casa, usted percibe como un olor que no es bueno. Y usted detecta cuando en una casa realmente se vive bien
o se vive mal. Así tengan las comodidades, así tengan los bienes, así tengan lo que tengan. ¿Amén? Diga conmigo, bienes, riqueza y perfume. Dios quiere que nosotros tengamos riqueza y perfume. ¿Qué es lo que trae a la casa riqueza o perfume? Muchas veces se piensa que yo prospero en la medida en que yo tenga un trabajo que me dé unos ingresos, en la medida en que yo pueda ser profesional y después de ser profesional me pueda ubicar en alguna parte ganándome un buen sueldo. Muchos piensan que la riqueza empieza teniendo un buen negocio, una buena empresa, una buena industria, y se equivocan. ¿Dónde comienza la verdadera riqueza? Vamos a mirar lo que dice Mateo capítulo 7, verso 28 o 22, creo, no sé. Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa. Diga conmigo, edificó su casa. Edificó su casa. Miren que está hablando de casa. Dice que en la casa del sabio hay riquezas y hay ¿qué? Perfumes. Pero ¿quién es un sabio? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor ¿a quién? A Jehová. Luego, el sabio es una persona que le teme a Dios. El sabio es una persona que edifica su casa, como lo dice la Escritura. Dice así: edificó su casa sobre la roca. Diga conmigo, sobre la roca. Quiere decir que la verdadera riqueza y el perfume vienen a una casa cuando esa casa está edificada ¿dónde? ¿O en quién mejor? En la roca. ¿Y la roca es quién? Cristo Jesús. La verdadera riqueza, el verdadero perfume de una casa surge, nace, brota cuando esa casa está dedicada y consagrada al Señor Jesucristo. Amén. Cuando se edifica según los principios, los valores de la palabra de Dios. Miren lo que dice: cuando que oye las palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿Grande qué? Su ruina. ¿Cuándo una casa está en ruinas? Cuando se construye sobre la arena, cuando no se construye sobre la roca. Cuando una casa está en riquezas y en perfumes, cuando la casa está edificada en la roca, en el Señor Jesucristo. Amén. Y cuando en una casa hay ruina, cuando se edifica en la arena. ¿Cuándo se edifica en la arena y cuándo se edifica en la roca? Cuando oímos la palabra y la ponemos por práctica. En obra estamos edificando la casa, ¿en dónde? Sobre la roca. Es decir, en el hogar, en mi casa, debe hacerse todo bajo los principios y preceptos de ¿qué? De la palabra de Dios. En mi casa todo debe estar sujeto y establecido según y de acuerdo ¿a qué? A la palabra de Dios. Muchos hogares cristianos no tienen ni riquezas ni perfumes. En otros hogares cristianos hay riquezas, pero no hay perfume. En otros hogares cristianos hay perfumes, pero no hay riquezas. Y en otros no hay ni perfumes ni riquezas. Cuando debería existir tanto riquezas como perfume. Amén. Amén. Ya yo quiero riquezas y perfumes en mi casa. ¿Qué debo hacer entonces? Ay, pastor, el día que yo consiga un buen trabajo, el día que yo empiece una buena empresa, el día que yo dé con la clave. Mire, usted puede tener la empresa, puede tener la industria, puede tener el negocio que quiera, pero usted nunca va a prosperar si en su casa no se están dirigiendo las cosas de acuerdo y conforme a los preceptos establecidos por la palabra de Dios. Si yo quiero que en mi casa haya riquezas, yo quiero que en mi casa haya riquezas. Amén. Estoy interesado en que en mi casa haya riquezas, pero no solo riquezas, que esas riquezas no nos hagan daño, que esas riquezas las podamos disfrutar, que tengamos paz, que tengamos armonía, que todo salga cómodo.
realmente bien. Porque ¿qué sacamos con tener una buena casa, con tener un buen carro, con tener buenos muebles, cuando en nuestra familia no nos podemos ni siquiera ver? Cuando nos la pasamos agarrados, peleando el uno con el otro. ¿Qué importancia tiene la riqueza? Decía la palabra de hoy, si no estoy mal, en un proverbio decía, vamos a leerlo, Proverbio 20, me perdonan las esposas. Me perdonan las esposas, ¿no? 20, ¿qué? 21. Es mejor morar en tierra desierta que con la mujer resillosa e iracunda. ¿De qué se saca con llegar uno a la casa teniendo riquezas cuando uno encuentra una esposa iracunda? ¿Iracunda y qué? Rencillosa. Rencillosa, peleona. ¿Qué se saca? Puede uno tener el dinero del mundo, pero ¿qué se saca cuando uno entra por las puertas de la casa y lo recibe una esposa rencillosa, peleona, gritona? Y viceversa, ¿no? Dice que es mejor tomarse un pedacito que un manjar. Es mejor vivir en un rincón de la casa, ¿verdad? ¿Que en dónde? Palacio. Que en un palacio con mujer ¿qué? Rencillosa. Perdónenme las mujeres, no está dirigida para ustedes, está dirigida para todos. Pero al que le caiga el guante, que se lo chante. Amén. ¿Qué se saca con tener una casa, un hogar, una familia, cuando vivimos peleando todo el santo día? Cuando no nos podemos ni ver, cuando no hay el aroma, el perfume del amor, de la comprensión, de la unidad. ¿Qué se saca? La verdadera prosperidad comienza ¿en dónde? Usted que está buscando la prosperidad y yo que la estoy buscando, primero busque que en su casa se viva como Dios quiere, amados los unos a los otros, como yo os he amado, dice la Escritura. Aleluya, gloria al Señor. ¿O no es así? ¿O no es así? Miren lo que dice Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Pastor, ¿por qué será que yo no prospero? Pastor, ¿por qué será que yo no salgo de deudas? Pastor, ¿por qué será que a mí nada me sale bien? Pastor, ¿por qué será aquello? ¿Por qué será lo otro? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Las casas, los hogares de los cristianos deben reflejar a Cristo. Si no estamos jugando a ser religiosos. ¿Qué dice en el verso 25 del capítulo 12 de Mateo? Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, dice, no permanecerá. Dividida, división. La Escritura dice que cuando un hombre y una mujer se casan, son una persona. Es decir, existe o debería existir unidad. Diga conmigo, unidad. Pero la desunión, la división, ¿qué causa? Que esa casa, esa familia, ese hogar, por más que sea cristiano, viene haciendo ¿qué? Asolado. ¿Qué es asolar? Destruir, arruinar, empobrecer. ¿O no estamos de acuerdo? La verdadera prosperidad comienza ¿en dónde? Diga conmigo, en casa. En casa. Y se refleja de acuerdo a lo que se vive en la casa. Cuando unos cristianos no prosperan, deben observar y mirar qué está pasando en la casa. Porque de la casa viene la riqueza y los perfumes. Amén. Y nosotros debemos preocuparnos porque nuestros hogares sean regidos por la palabra de Dios. Todos debemos vivir en armonía, todos debemos vivir en unidad, con criterios distintos, desde luego, posiblemente, con caracteres distintos, claro que sí, no todo, nadie es igual, pero una cosa sí muy cierta, debemos vivir quieta y sosegadamente, en paz. Cuando una familia no tiene o no le es posible vivir en armonía, vivir en unidad, vivir en paz, déjeme decirle, nunca podrá venir sobre esa familia, sobre esa casa, sobre ese hogar, la verdadera riqueza y los verdaderos perfumes. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo?
Miren lo que dice Timoteo, para que ustedes se den cuenta que no es mentira, no es invento. Miren lo que dice Timoteo cuando habla de los obispos y de los diáconos. ¿Qué dice acerca de los obispos y de los diáconos? Vamos a hablar primero de los obispos. Capítulo 3, verso 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Eso para los obispos. Ahora vámonos para los diáconos. Verso 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. ¿Sí se dan cuenta la importancia que tiene la casa del cristiano? ¿Qué dice el don Claudio? ¿No está de acuerdo conmigo? El del 8. Diáconos, asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dice nada, codiciosos de ganancias, no es que no diga nada, pero con el tema de la casa, de la familia, lo dice en el verso 9, que gobiernen bien su casa, que tengan sus hijos en su gestión. Es decir, la palabra de Dios dice que la casa debe ser regida, dirigida. ¿Por qué? Por los mandamientos del Señor. Si queremos riquezas y queremos perfumes, debemos empezar a mirar cómo está nuestra casa. Nuestra familia debe ser regida por la palabra de Dios. El hombre debe ser como dice la Escritura. La mujer debe ser como dice la Escritura. Los hijos como tienen que ser, como dice la Escritura. El día que nosotros empecemos a oír la palabra y a poner en práctica la palabra, estamos construyendo la casa sobre la roca. Y como está construida sobre la roca, podrán venir dificultades, necesidades, circunstancias difíciles, pero nuestra casa no caerá, se mantendrá como en firme, sobre la roca, para la gloria de Dios. Amén. Nosotros tenemos que ser buenos esposos. Nosotros los hombres debemos ser los que proveemos la casa, porque si no estaríamos negando la fe y seríamos peores que un incrédulo. Amén. Debemos ser la cabeza de la casa, la autoridad de la casa. Las mujeres deben ser la ayuda idónea del esposo. Deben ser sujetas a sus maridos. Deben ser acetosas. Bueno, la palabra de Dios dice que crían hijos. ¿Qué más? ¿Qué dice la Escritura? Que los hijos sean obedientes, que hagan lo que sus padres les dicen que deben hacer, y no que los padres hagan lo que los hijos manden. Porque es que hoy en día estamos viviendo en la generación en que los hijos se la montaron a los padres, y perdónenme la palabra. No es que tengo que hacer lo que mi hija diga o lo que mi hijo diga, porque si no hago lo que mi hijo o mi hija diga, entonces él se me va de la casa. ¿Qué hizo el papá de los dos hijos con el que le pidió la herencia y le dijo que se iba? ¿Qué hizo el papá? ¿Le evitó que se fuera? Hijo, ahí están las puertas. Duele. Si te quieres ir, perfecto. Vete. Pero el día que estés comiendo con los cerdos, las algarrobas de los cerdos, acuérdate que en esta casa no te hacía falta nada. Mire, eso lo experimentamos nosotros los casados, ¿verdad? El Hotel Mama es de lo más sabroso que hay. No, pero yo me quiero casar, Y después de que esté casado, ¿cómo añora? Y eso estando bien casado. ¿Cómo será si estuviera uno mal casado? Si estuviera uno aguantando hambre, si estuviera uno aguantando necesidad. ¿Cómo sería si lo extraña uno estando bien? ¿Cómo será estando mal? ¿El hotel qué? El hotel mal. En la casa debe nacer y comenzar la verdadera riqueza. El altar familiar, cuando se reúne la familia a invocar el nombre del Señor, cuando se reúnen los padres para enseñarle a sus hijos los mandamientos de Dios, cuando comenzamos a exigir que en la casa se hagan las cosas de acuerdo a la palabra de Dios,
¿O no es así? Ah, no, mamá, es que me voy para la vida. Hoy veíamos cómo, a gracias de pronto a la intervención de un cristiano, se decretó en Bucaramanga que los menores no pueden estar en la calle después de las 10 de la noche. Y eso debería ser decretado desde nuestra casa, no en el gobierno. Ah, pero los hijos hacen lo que quieren, entran a la hora que quieran, el computador prendido hasta la hora que quieran, todo como se les dé la cochina y real decisión de ellos. La música que quieran escuchar, la pueden escuchar. ¿Quién dijo eso? Mire, la música ni es de Dios ni es del diablo. La música es buena o es mala. Amén. Ay, no, es que esa música es satánica. No, esa música es mala. Es distinto. Hay música que se puede escuchar, porque lo que uno escucha es bueno. Pero hay música que no se puede escuchar, no porque sea del diablo, no, porque lo que dice no es bueno. Lo que canta no es edificante. Lo que canta no es bueno, recomendable. Ah, no, pero la niña puede escuchar la música que quiera. El niño puede hacer lo que quiera en su televisor, en su computador. No, señores. Se nos está metiendo Satanás a nuestra casa, nos estamos dando cuenta. ¿Por qué? Porque no está cimentada en la roca. Todo lo que pasa en mi casa tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. De acuerdo. Amén. Yo dije, por ejemplo, un día en mi casa nunca se volverá a hacer tal cosa. Y eso me costó que mi mamá nunca más volviera a quedarse en mi casa. Pero mi casa será llamada ¿qué? Casa de oración. Amén. Amén. La verdadera riqueza y el perfume de un hogar cristiano empieza cuando ese hogar hace lo que Dios dice que se debe hacer. Amén. El hombre tiene que trabajar, ganarse el pan con el sudor de la frente, ¿o no es así? ¿O no es así? Claro, claro. Pero hay mujeres que mantienen a los hombres. ¿Quién ha dicho eso? La autoridad en la casa, ¿quién es? Es el papá. Ay, pastor, pero yo vivo sola. Entonces la mamá. No perdemos. Pero donde hay hombre, es el hombre. Amén. Donde hay hombre, es el hombre. Ah, pero es que yo no creo. Yo no, mire, es que no es que usted crea, es que así lo dice la Escritura. Los hogares cristianos debemos empezar a hacer lo que el Señor nos dice que debemos hacer. En una ocasión mi hija llegó con un pincel en el ombligo y le dije, Mónica, no me acepto ese pincel. Ay, papá, pues a mí me gusta, ¿y qué? Le dije, pues si usted lo quiere se va de la casa. Así se lo planteé. Pero para Mónica pues era fácil porque tiene 2 casas. Me listo, me voy. Y claro, se fue por donde la mamá. Pero en mi casa, el que manda, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, eso dicen las mujeres. No, no, es que él, mire, nunca deje de estar pensando así. Porque los hombres no son los que mandan solo la plata del bolsillo. Los hombres son la cabeza del hogar. Y donde un hombre, la mujer no le permita ser cabeza del hogar, ese hogar nunca será bendecido. ¿Por qué? Porque Dios estableció los principios. Claro, no debe mandarse la mano al bolsillo, obvio. Es el proveedor de la casa, es el que sustenta la casa. Pero es en la casa que saca uno con diezmar y el otro no. Por ejemplo, en la casa se diezma, todos diezman. Yo a Laura Camila, cuando le veo plata, lo primero que le digo es, Laura, ¿ya diezmas? Laura, no vi tu sobre, o no se lo digo, ¿no? Laura, no vi tu sobre. A Mónica María no hago otra cosa que decirle, Mónica, compórtese como dice la Escritura, en todo el sentido de la palabra. Mónica ya está grande, tiene 27 años, en algunas cosas me hace caso, en otras no. Pero siempre me ha tenido que reconocer que cuando no me ha hecho caso, le ha ido todo. No tan bien. ¿Cuántos tienen riquezas y perfumes? Comienza a mirar qué es lo que en su casa no está de acuerdo a Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo alrededor
del seno de su casa que está rayando con la palabra de Dios. Ah, no, es que mi hijo no quiere ir a la iglesia. ¿Quién dijo que mi hijo manda? ¿Quién dijo que mi hijo determina si va o no va a la iglesia? Desde que no tengan 18 años, y aún así, mire, les cuento algo. Mónica María, le dije a Yolanda, lleve las niñas a la iglesia. Mónica María, Yolanda, la pastora, le dijo a los niños, dijo, bueno, para la iglesia. Mónica María le dijo, no voy. Y Mónica María no es hija de Yolanda. Yolanda le dijo, va, ¿por qué va? Porque su papá, entre otras cosas, me dijo que tenía que ir. Y va. Pues Mónica María se puso histérica, brava, enojada, soberbia, de 1000 colores. Se hinchó, se inflamó. Y llegaron a la iglesia. Y ella, inflamada, roja de la soberbia, la pastora comenzó a cantar. Y dijo, aquí hay una persona que el Espíritu Santo de Dios quiere bautizar. Y se fue y se dirigió a donde estaba Mónica María. Le impuso manos, oró, y Mónica María comenzó a hablar en lenguas. El primer día que fue a una iglesia. No llevaba 2 años, ni 3 años. Tenía 12 años. Menos, tenía 10 años. Cuando Mónica María comenzó a hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque Yolanda le exigió, la obligó a ir a la iglesia. Carlos Andrés, mientras estuvo con nosotros, mientras vivió en Colombia, siempre fue con nosotros a la iglesia. Aún cuando vivía en Bogotá, nosotros le decíamos a Carlos Andrés, nos vemos en la iglesia. Y siempre iba a la iglesia. Y creemos que Dios le ha guardado a Carlos Andrés en medio de todo. ¿Por qué? Porque nosotros como padres tenemos una obligación, una responsabilidad. Nosotros no podemos seguir castigando a nuestros hijos, impidiéndole que vengan a la iglesia. Por favor, tienen que ir, van a la iglesia. Los sábados es de jóvenes, no es de otra cosa. Se van para la iglesia. Después de que salgan de jóvenes, se van al café, a donde el amigo, a donde la amiga, a cine, a donde quieran. Pero primero van a la iglesia. Qué bueno, qué mejor regalo de un padre hacia un hijo que formarlo en la palabra de Dios. Por favor. ¿Qué ventajas no tiene un joven levantado bajo el temor de Dios? Todo el que quiera. Mientras que la juventud se está destruyendo, nuestros jóvenes se están sosteniendo en la palabra de Dios y están siendo bendecidos, prosperados. ¿Por qué? Porque son disciplinados, estudiosos, responsables. Amén. No les van a quitar el lugar que el Señor ha destinado a nuestros jóvenes. Pero nosotros debemos empezar a decir que mi casa tiene que ser gobernada por la palabra de Dios. Mi casa. Yo reviso muchas veces que está haciendo Laura Camila en el computador. Y en 2 ocasiones le he tenido que decir, no me vuelves a tener computador. La última vez, para la gloria del Señor, se enredó en el computador y lo tiró al piso. Se le dañó. Hoy es el día, lleva como 4 meses en computador. Y cada vez le dilata más y más y más el arreglo del computador. Amén. Claro que yo creo que mañana ya se lo van a arreglar, ya meten hasta aquí. Y como comienza a estudiar, pues ya lo va a necesitar. Amén. Pero nosotros debemos empezar a mirar qué es lo que está pasando en mi casa. ¿Cómo me estoy comportando yo en mi casa? Yo como papá, como esposo, como hombre de la casa, ¿estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo? Usted como señora, como mamá, como esposa, ¿está cumpliendo o no está cumpliendo? Ustedes como padres, ¿están levantando a sus hijos bajo el temor de Dios o no? Eso solo va a traer como consecuencia 2 cositas. Diga conmigo, riquezas y perfumes. ¿Lo cree? ¿Lo cree o no lo cree? Esa es la casa donde comienza la prosperidad. Amén. Esa es la casa donde comienza la verdadera paz. Yo le decía a Yolanda en una ocasión, yo le decía, el único lugar donde yo tengo paz es en la iglesia.
El único sitio donde yo puedo respirar algo de paz es en la iglesia. Por favor, no vaya a la iglesia, porque me daña la paz. Pero el Señor entró a nuestro hogar y hoy se respira otro día. Y todos los días debe mejorar el perfume de mi casa. Amén. El perfume de mi casa. Por ahora, si no tenemos riquezas, que por lo menos haya perfume. Amén. Y después de que hayan perfumes, las riquezas llegan. ¿A qué respira su casa? ¿A qué huele su casa? Yo entraba a casa cuando uno dice, uy, en esta casa se respira un ambiente, se respira. Y cuando uno respira, ¿qué hace? Diga conmigo, huele. ¿O no es así? Cuando uno respira, ¿qué? Uno huele. Y uno dice, uy, esta casa se respira. ¿Qué está diciendo? En esta casa hay un perfume de paz. Hay un perfume de armonía. Hay un perfume de ¿qué? De unidad. Hay un perfume de amor. Y déjenme decirle, donde respire paz, amor, armonía, unidad, esa casa prospera. Prospera porque prospera. Amén. Claro que sí, es un principio que si usted lo aplica, mire, cuando en una casa el esposo y la esposa están en desacuerdo, ¿cuándo va a venir la prosperidad a ese hogar? Mi amor, voy a abrir una tienda, ¿y por qué no un supermercado? O al contrario. No, a la larga lleguemos a consensos. Lleguemos a consensos, pensémoslo bien, sentémonos, dialoguemos, conversemos, a ver qué nos parece entre los dos lo mejor. No lo que me gusta, es que es lo mejor, no lo que nos guste. Nosotros tratamos de imponer nuestro gusto, pero no es nuestro gusto, es lo que sea más conveniente, lo que sea mejor, lo que convenga más. ¿Estamos de acuerdo? En una casa debe existir unidad, porque una casa desunida está próxima a ser ¿qué? Desolada. Amén. Vivir quieta, dice la Escritura cuando habla sobre el matrimonio, que Dios nos llamó a qué? ¿A qué nos llamó Dios? A paz, ¿verdad? En un hogar debe existir la paz. Qué rico es poderse sentar a la mesa del comedor, así sea una guarpanerita con pan, y tomárselo o comérselo realmente en paz. ¿Sí? Y qué difícil es comerse un banquete, ¿no? Cuando se pelean los hijos, cuando se pelean los esposos, cuando no hay paz en la casa. Qué feo a la larga, qué desagradable viene siendo un banquete cuando se comparte en guerra, ¿no? ¿Verdad que sí? Ahí no hay prosperidad. Amén. Vamos a pedirle al Señor que sea el rol que desempeñemos dentro de un hogar, que ese rol lo desarrollemos según la palabra del Señor, y que nuestra casa esté edificada sobre la roca, sobre los principios divinos, sobre las cláusulas del Señor, y van a ver cómo vamos a prosperar y a tener perfumes agradables dentro de nuestro hogar. Padre amado, Dios Todopoderoso, Señor, perdóname todas mis fallas, mis errores dentro de mi casa, dentro de mi hogar, como esposo, como esposa o como hijo. Señor, perdóname, porque no he sabido edificar la casa sobre la roca, y más bien hemos edificado sobre la arena. Perdóname, Señor, por ser la causa de la división en mi hogar, de la división en mi casa. Perdóname, Señor, por no ejercer el rol que tú me has llamado a desempeñar. Señor, que yo de aquí en adelante haga todas las cosas como están establecidas en tu palabra. Ayúdame a ser padre o ayúdame a ser madre, Señor, para que en mi casa, en mi hogar, exista la verdadera riqueza y buenos perfumes. Enséñame, Señor, a educar a mis hijos, a comportarme como cónyuge, a saber dirigir mi casa, a gobernar mi casa para la gloria y la honra del Señor. Enséñame a ser ese hijo que tú quieres que yo sea en mi hogar, en mi casa, con respecto a mis padres, porque yo quiero, deseo que en mi hogar, en mi casa, haya prosperidad, haya riquezas y perfumes. En el nombre de Cristo Jesús.
Yo en esta noche quiero bendecir cada hogar, cada familia, cada casa. En esta noche yo quiero decretar y declarar en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo que su casa está bendita en el nombre de Jesús. Yo bendigo cada hogar, yo bendigo cada familia, bendigo cada padre, cada madre, bendigo cada hijo en este lugar, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Ato y expulso todo espíritu de división, de contienda, de rebeldía, en el nombre de Cristo Jesús. Ato y reprendo, en el nombre de Cristo Jesús, todo espíritu de contienda, de discusión, en el nombre de Jesús. Lo reprendo, lo echo fuera de sus casas, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Y ato cada hogar, cada familia, aquí representada a la palabra de Dios, al cuerpo de Cristo, a la cruz del Calvario, la ato en el nombre de Jesús, a la paz, a la armonía, a las riquezas, para la gloria y la honra de tu nombre. Padre, te alabo, te bendigo y te adoro en esta noche, porque tú has bendecido, Señor, esta casa, este hogar, esta familia tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Y cada hogar, cada familia aquí representada está bendita en el nombre precioso de Cristo Jesús. Ayúdanos, Dios, a edificar nuestra casa en ti, Señor Jesús, en la roca, para que cuando vengan vientos, dificultades, circunstancias, nuestro hogar, nuestra familia, nuestra casa permanezca para la gloria y la honra de tu nombre. Yo bendigo el hogar de cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús, diga conmigo: mi hogar está bendecido. Mi hogar, mi casa, riquezas y perfumes para la gloria de Dios. Diga duro: mi casa, mi hogar, riquezas y perfumes en el nombre de Cristo Jesús. Ahora mismo, para la gloria tuya, descienden sobre mi hogar, sobre mi casa, sobre mi familia, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Dios, y te exaltamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor le bendiga rica